Eh, José Mejía, una oración para dar inicio. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta noche, Señor, en que nos estás reuniendo nuevamente, Señor, para conocer un poco más de ti, para recordar el mensaje de tu Hijo amado Jesucristo y sobre todo entenderlo y ponerlo en obra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, esté guiando el corazón del pastor, Señor, para que él pueda recordar todo lo que se ha preparado, Señor, y, y pueda recordar, Señor, todas las enseñanzas que él ha tenido en su vida, Señor, y pueda transmitirnos, Señor, el mensaje de tu Hijo amado Jesucristo, el mensaje de los apóstoles y la razón por la que vino tomado Hijo Jesucristo. Bendícenos, ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 3, 6, 7, número perfecto. 8, ¿no? 2, 4, 6, 8. Buenas noches, pastor. Muy bien. Iniciamos entonces con... Voy a guardar la asistencia. ¿Qué novedades? ¿Alguna novedad? ¿Cómo están? ¿Alguna dificultad? Pueden compartir cómo les ha ido la semana. ¿Todo bien? ¿Cómo les fue el Día del Trabajador, el domingo? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Igual como un domingo. Muy bien, capítulo 24. Hoy tenemos que terminar. Si no, nos quedamos hasta medianoche, hasta terminar, ¿sí o no? Porque no debemos dejar para nada. Muy bien. El capítulo 24. ¿No? Capítulo 24. A ver, ¿tienen algunas preguntas del capítulo 24? ¿Cómo van las tareas? Solamente 2 me han hecho llegar. El resto, quiero pasarle su examen. El que ha hecho 28 por 2 preguntas serían 56 preguntas. Bien resueltas. Está su examen, ¿no? Bien. Capítulo 24. ¿Qué encontramos ahí? La defensa del apóstol Pablo ante Félix. ¿Ya? Félix. Y... ¿no? 4 partes de este capítulo. Primero, las acusaciones en contra de Pablo, del versículo 1 al 9. Ahí hay un gran abogado muy famoso. Lo traen para que acuse al apóstol Pablo. Segundo, la defensa del apóstol Pablo. Versículos 10 al 21. Y después la decisión de Félix en el caso del versículo 22 al 27, pero en la parte final, Félix con Drúzula, su mujer, del 24 al 27, estamos viendo algo maravilloso. Antonio Félix comenzó su vida como esclavo. Su hermano Palas era amigo del emperador Claudio. A través de dicha influencia, él subió de estatus, primero como niño obteniendo la libertad, significa que era esclavo, y después a través de intriga, él fue el primer ex esclavo que se convirtió en gobernador de una provincia romana.
Su caso es muy parecido a la de José, ¿no? Fue esclavo, también fue en la cárcel, pero salió a gobernar. Y este Antonio Félix, también esclavo, después sale a ser gobernador. Pero su mentalidad de esclavo se quedó con él. Tácito, el historiador romano, describió a Félix como un maestro de la crueldad y la lujuria, quien ejercía los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Ahí la cita de Lonnecker. Así era este Antonio Félix. Bueno, como dije, 4 partes. Primero veamos la primera parte, las acusaciones en contra del apóstol Pablo. ¿Quién tenemos ahí el que lo está hablando? ¿Quién dijo, oh excelentísimo Félix? A ver. Tertulio. Claro, pues, ¿no? Sí, cuando, como saludo está bien, pero si está haciéndolo como adulación, está muy mal, ¿no? Muy mal. En realidad, él, Félix, había aplacado varias rebeliones con una brutalidad tan bárbara que se ganó el horror, no el agradecimiento de la población judía, ¿no? En particular, ordenó un masacre de judíos en Cesarea, además de muchas casas judías saqueadas por los soldados romanos. Entonces, Félix, así era de bárbaro, ¿no? Brutal. Es como que en su vida que no conoce a Cristo, acá un hermano en la iglesia que es ex policía, le dice que era muy rudo, ¿no? Les daba golpes a los que cometían y la gente le tenía miedo. Bueno, la adulación es un pecado frecuentemente descuidado de quien habla, ¿no? Miren lo que la Biblia va a decir. La adulación es un pecado frecuentemente descuidado del que la Biblia habla más a menudo de lo que uno piensa. Romanos 16:18 nos habla de quienes no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Judas 1:16 también habla de aquellos cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es que sí, la adulación no es bueno, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Profesor, este es bueno, no sea mala gente. Una notita. Bueno, en 4 diferentes ocasiones, el libro de Proverbios conecta la adulación con el pecado de la inmoralidad sexual. Muchos han sido seducidos a la inmoralidad sexual a través de simple adulación. Entonces acá, este abogado, diríamos, está adulando. Le dice, gracias a ti, oh excelentísimo Félix, tenemos paz, ¿no? Y en la realidad, ¿cómo era? Era terrible este abogado que estaba defendiendo a los judíos. Estaba acusando al apóstol Pablo. Pero bla, 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 pero no hay pruebas. Vamos a mirar el siguiente. ¿Quién era ese abogado? El Tértulo. Su acusación contra Pablo. Un orador. Dice, Judío. trajeron a un hombre llamado Tértulo, un abogado hábil para que presentara el caso. Traición.
le acusa al apóstol Pablo de tres cosas: traición, herejía y profanación del templo. Tres cosas: traición, herejía y profanación. Traición, le acusan de perturbar la paz y crear disensiones políticas no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. Herejía religiosa, ¿eso en cuanto a qué? A que Jesús estaba vivo, de que Jesús había resucitado, de eso. Y profanación del templo, que no guardaba lo que estaba establecido en el templo, ¿no? Eran todas mentiras. Entonces veamos la defensa del apóstol Pablo. ¿Cómo se defiende? Ante la primera acusación, alegando que había estado en Jerusalén solamente 12 días y que no era posible haber creado tanta perturbación en tan poco tiempo. Así se defiende. Segunda acusación, muestra que él en realidad era más ortodoxo que algunos miembros del Sanedrín que negaban la doctrina de la resurrección del Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento hay de la resurrección, ¿no? Daniel 12:2. Y en la tercera, recuerda al tribunal que los judíos en Jerusalén no pudieron demostrar la veracidad de la misma. O sea, lo acusan, pero no hay pruebas. ¿Cómo se defiende? Entonces, ante la verdad, Pablo no tiene miedo. Él habla la verdad y la verdad lo hará libre. No importa en qué situación esté, pero él confía, sigue adelante. ¿Qué sucede? La decisión de Félix en el caso, versículo 22, decide aplazar la sentencia hasta que reciba el testimonio oficial de Lisas, del oficial Lisas, ¿no? Oficial Lisas, el tribuno que había arrestado al apóstol Pablo, ¿no? Muy bien. Y después del versículo 24 al 27, le visitan Drúzula, ¿no? Con, a ver, la joven esposa de apenas 20 años. Era la hija más joven de Herodes Agripa, el asesino de Santiago, en Hechos capítulo 12, al 1 al 2, y hermana de Agripa II y de Berenice, mencionados en 25:13. Ella había abandonado a un rey pagano de Siria para casarse con Félix. Drúzula murió 21 años después en la erupción del Vesubio. O sea, en Europa hubo un volcán, ¿no? En el cerro Vesubio. Entonces, de acuerdo a eso, murió. Lucas nos dejó el testimonio escrito de esta predicción. O sea, como Pablo le habló acerca del juicio venidero, también ella cayó ahí en ese volcán, diríamos, ¿no? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Muy bien, hasta aquí tenemos el capítulo 24. ¿Ya? Concluyendo, Pablo no tenía nada que temer de la verdad, pero sabía que la verdad no siempre gana en una corte de justicia. Así es. La verdad no siempre gana en una corte de justicia, pero Pablo no tenía que temer de la verdad. Tértulo, llamado al cristianismo la secta de los nazarenos, así lo llamó. Pero Pablo, ¿cómo lo llama? El camino. Camino. Camino a la vida eterna, diríamos, ¿no? La creencia de Pablo de que habrá una resurrección estaba conectada a su confianza específica en la resurrección de Jesús. Esto es muy importante, ¿ya? La resurrección.
porque si Cristo murió y no ha resucitado, nuestra fe es vana. Los cristianos no deberían ser tímidos o avergonzados acerca de la verdad o de la violencia. Si realmente estamos siguiendo a Dios, la verdad y la evidencia son nuestros amigos, no nuestros acusadores. Así es, mis queridos amados hermanos. Muy bien. Ya tenemos entonces ya. Capítulo 24. A ver, vamos a comentar. Sé que ustedes lo han leído y a ver qué versículo te llamó la atención, te habló Dios a través de la lectura. ¿Ya? Esto te ayuda muchísimo a entender, a comprender. ¿Ya? Y también las preguntas que tienen anotados. Yo les pregunto, pero ustedes tienen que presentar también. Eso es muy válido, ¿ya? Pero yo la leí antes, otra vez. Hemos empezado a leer, dando lectura a los capítulos de Hechos, ¿no? Y debemos continuar. Por el tiempo estamos un poquito porque me supongo que ustedes ya lo han terminado de leer el libro de Hechos, ¿verdad? Ya. A ver, capítulo 24. Versículo 10. Vamos al versículo 10, capítulo 24. ¿Quién puede leer versículo 10? Amén, pastor. Habiéndolo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Muy bien. Con buen ánimo haré mi defensa. Dijo Pablo. La circunstancia del apóstol que está en la cárcel, pero él no se achica. Es muy importante, una vez prediqué a los jóvenes, no te achiques, no te agrandes. Bueno, y otros más, ¿no? Pero con buen ánimo. Esto es muy importante, mis queridos hermanos. Hay situaciones donde vamos a pasar, pero el ánimo es medicina, ¿no? El buen ánimo es medicina a los huesos. En Proverbios 17, creo, ahí está el remedio para los huesos, para que no se sequen. Corazón alegre, buen ánimo. También el capítulo 15, creo, ahí está la envidia, seca los huesos. Huesos. Seca los huesos. Entonces, buen ánimo. Vamos a pasar situaciones muy difíciles, pero vamos a estar, ¿no? Y con buen ánimo aprovechemos a predicar el evangelio. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Ya? La pregunta es, a ver, dice la pregunta. A ver, Pablo ante el tribunal de César, a ver cómo dice, ante el tribunal de César estoy. ¿Dónde debo ser juzgado? A los judíos no les he hecho nada, ningún agravio, como tú sabes muy bien. ¿Cuál es la pregunta ahí, mi querida hermana Aide? ¿O es de Pablo? ¿Quién me mandaba este?
¿Quién ha preguntado ahí? ¿Pablito? No, pastor, yo hice un pequeño comentario nomás, pero no hice la pregunta, porque ahí había acusación de parte del juez de los judíos y la Ya. forma como Pablo se había defendido, ¿no? Pero como usted dice, con la verdad, y lo hizo de buen ánimo, donde pues Félix se queda sorprendido, ¿no? De la forma como, porque Pablo después de eso empieza a narrar cómo, de qué manera él había sido convertido y por qué le acusaban y que nada había hecho en el templo, ¿no? Ni había profanado. Claro. Ujú. Ujú. A ver, otro versículo que les llame mucho la atención. A ver, se cita el versículo 14, ¿puedes leer? Amén. Dice, sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino, que mis acusadores llamen sexta, pues estoy de acuerdo con lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Ujú. Entonces el apóstol Pablo, él está confesando, ¿no? Según el camino que ellos llaman herejía, Pablo sirve a Dios. O sea, él también como que, o sea, confiesa, ¿no? O sea, no se, como dice, no tiene vergüenza o no, él ya da la cara, ¿no? Y él confiesa, ¿no? En todos términos, que adora a Dios, ¿no? Entonces el Espíritu Santo también nos dice cuando te encuentres frente a reyes o ante tribunales, nos ayudaría qué decir o qué hablar. Y el apóstol Pablo no trató de buscar tantas cosas para defenderse, no. Él simplemente contó lo que él pensaba, lo que él creía, habló y también contó su testimonio. Y aprovechando su testimonio, él así daba a conocer el evangelio de Dios, ¿no? Cuando yo leí esa parte, pastor, me sorprendió porque a veces cuando yo también cuento mi testimonio del momento cómo fui convertido, justo en esa parte me acordé de mi testimonio y de verdad el Señor me trajo con una mano que inexplicable, la forma como me mostró su poder y y estuvo claro que donde acababa la ciencia, ahí estaba Él haciendo todo lo inexplicable, una cosa maravillosa y asombrosa. Yo vi con mis propios ojos cómo los huesos saltaban de mi hijo. Entonces ya no tuvo más operación. Fue una operación así en mis propios ojos que nunca había visto. Y todos los días clamaba debajo de la escalera. Y fue una cosa tan maravillosa. Y es por eso. Amén. Y eso es lo que hizo también Dios con Pablo. Qué precioso testimonio, ¿no? Y El pues, 15 dice, teniendo la esperanza en Dios, miren, nosotros tenemos esperanza en nuestro Dios. ujú, El mundo no tiene esperanza, pero ustedes, nosotros, esa esperanza no podemos callar, hay que compartirlo, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Ah, claro. la esperanza. Versículo 16. A ver, léalo, Carlitos Enrique. Buenas noches, pastor. ¿Qué tal? Buenas Y por noches. esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Gracias. Ahí habla de una conciencia sin ofensa ante Dios. Ujú. Pastor, sí, justamente si leemos también el versículo 14 más adelante, ahí habla, pues, ¿no? Él dice, él comenta, ¿no? Que
él ante todo es respetuoso, ¿no? Porque él es respetuoso a lo que sus padres le inculcaron, ¿no? Acerca de la ley, ¿no? Y él afirma que ahí, que ahora, pues, a lo que ellos le dicen que lo que él predica es una secta, en realidad es la palabra de Dios, ¿no? Es el evangelio, ¿no? Por eso es que acá en el versículo 16 dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios, ¿no? Porque él trataba de que no tener las cosas claras, ¿no? Y no ofenderse ante nada, porque realmente él estaba cumpliendo su misión, ¿no? Para expandir el evangelio, ¿no? A todo el mundo, ¿no? En ese entonces. Así es. Miren, nosotros podemos fallar muchas cosas, ¿ya? Y a veces esa conciencia, nuestra conciencia es mala. Hebreos nos va a decir que Dios puede limpiar nuestras conciencias malas, ¿no? Y ahí limpio es limpiar nuestra conciencia. Mucha gente no puede dormir por su conciencia, no le deja dormir. Entonces, también, pero una conciencia tranquila duerme bien, en paz, ¿no? Él puede estar en la cárcel, pero con la conciencia limpia. Hay muchos inocentes que están en la cárcel y la disfrutan en la cárcel, ¿no? Porque creen que Dios los llevó, porque Dios tiene un propósito allá, como la vida de José. Aunque parece injusto, pero Dios es justo, Él nunca olvida. Entonces, procuremos trabajar para el Señor también con una conciencia limpia. El apóstol en otras cartas dice, yo no soy deudor de nadie. Yo he predicado el evangelio a todos, hasta a nosotros, al leer la palabra ya nos ha predicado a nosotros. ¿No le parece maravilloso? ¿Ah? A ver. Pablo dice, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Por qué somos juzgados? Por hacer cosas malas, dice el apóstol Pedro. Está bien, vayan a la cárcel, sufran el castigo, paguen la pena, pero por causa del evangelio, las bienaventuranzas van a decir, bienaventurados sois cuando por mi causa os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero predicar la resurrección que va a haber de muertos, él está diciendo, por eso estoy juzgado. Muy bien. Versículo 22, estando bien informado de este camino. Ahí está. Entonces Félix, oíd estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere, el tribuno Lisas acabará de conocer de vuestro asunto. A ver. Versículo 24, Félix con Drúzula, su mujer. A ver, ¿qué nacionalidad era Drúzula? Era judía. Judía. A ver, Henry González de la Cruz, ¿puedes leer el versículo 25? Pastor, buenas noches. Buenas noches. 5. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Gracias. Félix tenía la oportunidad de escuchar el evangelio a través de su mujer judía. Tenía la oportunidad de escuchar el evangelio a través del apóstol Pablo.
Pastor, y cabe recalcar que Drusila no era una mujer judía cualquiera, era una princesa. Era Exactamente. hija del rey de Judá. Ajá. Y miren, cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuidado con aplazar. No deje pasar las oportunidades. Una oportunidad estaba viniendo de Pucallpa para ir a Cajamarca el año 93. Muy difícil la situación, todavía estaba por Gamarra, por ahí. Yo bajaba por ahí para tomar mi carro, 28 de julio. Un amigo me quería vender su casa de Gamarra más allácito por esa calle de doble vía Emancipación, no sé cómo se llama. Por $500. Yo tenía esos $500 en el bolsillo, pero iba a gastar mi pasaje para allá a Cajamarca. ¿Y qué pasó? No lo compré. Si hubiera comprado, sería millonario ahí, teniendo una casa ahí. ¿Cuánto valdría si una casa ahí? Pasó la oportunidad. Acá Félix fue movido el corazón, se espantó, dice, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No pierda la oportunidad de evangelizar. También Dios nos da a todos 24 horas. ¿Cómo administramos bien el tiempo? ¿Cómo aprovechamos la oportunidad? Con tu compañero de trabajo, quizás nunca lo vas a ver y nunca le hablaste del evangelio. Tenga oportunidad para compartir el evangelio. ¿Ya? Nunca hay que dar dinero para salir o avanzar nuestro trámite, ¿no? Ahí nos está enseñando el versículo 26. Félix quería que ¿no? La primera vez que yo manejé carro en Pucallpa, pasé por unos segundos en rojo. Ya no pude frenar, ya de una vez pasé y la policía me alcanzó. Y más allá me paró y me dice, dame la mano. Y entonces yo le saludo dándole la mano. Y yo no sabía cómo era mi primera vez manejando. Quería que en mi mano le diera pues dinero, ¿no? Y entonces con cólera me puso la multa. Me dijo, ve a pagar a la municipalidad. Bueno, caballero, tuve que ir a pagar a la municipalidad. Pero no di nada, ¿no? Entonces, Pablo también lo llamaba una y otra vez para que lo soltase. Pero si lo soltaba, también yo creo que Pablo moría ahí. Porque los judíos habían puesto una emboscada, habían juramentado, antes que llegue a Félix, vamos a tener que Una celada. una celada a matarlo, ¿no? Ahora, para cuando regresen, también a Pablo lo meten en un lugar muy resguardado para que llegue salvo, ¿no? Sí, bastantes soldados. Lo llevan con... A ver, Pastor, en el 27, pues, era tanta la influencia de los judíos que los gobernantes tenían miedo al respeto. En el 27. donde dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio
Festo queriendo Félix congraciarse con los judíos. 27, dices. Sí, ese. Versículo 27. Ya. Tenía mucha influencia, ¿no? Ante los gobernantes, los judíos. O que era Sí. presión, o tenían miedo de que se amotinen, que... Ujú. Queriendo Félix congraciarse con los judíos. Eso también una gran lección para con nosotros en la iglesia, ¿no? Él diezma bien, pero no le exhortamos a que sea fiel a, a Dios. Entonces estamos fallando también nosotros. Hay que exhortar bien, ¿no? Sí, Félix, el gobernante quiere congraciarse pues con el pueblo, ¿no? Y eso pasó muchas veces en los gobernantes políticos también en nuestra región. Y no debe ser así, ¿verdad? Lamentablemente en este tiempo los cristianos no hay mucha influencia en el gobierno, ¿no? Y necesitamos influenciar más y más. A ver, preguntas. No hay preguntas. Pastor, nunca tuvo la oportunidad de poder recibir el evangelio, ¿no? Cuando dijo en otra oportunidad, te llamaré. Solamente le llamaba para que le diera plata y le sobornara. Así es. Así es. Dice que había un ancianito, le invitaban a la iglesia. Venga a la iglesia, venga a la iglesia. Y el ancianito decía, no, para Navidad voy a ir a la iglesia cuando hace frío, porque en la iglesia hacen fogata y para calentarme. Ahí voy a ir para Navidad. Y de verdad llegó en la Navidad, lo trajeron ya en un cajón para velarlo. Pero ya no tuvo la oportunidad de oír del evangelio ni de arrepentirse, ¿no? Dejó pasar su otra oportunidad. Y en el comentario que les hice en el PowerPoint de Drúzula, cómo murió también. Le cayó el juicio de Dios sobre ella, ¿no? Muriendo en el volcán. Preguntas. Maxito dijo que ya llegaba, ya debe estar ahí. Vamos al capítulo 25. Capítulo 25. Entonces, en el capítulo 24, después de 2 años, entra a gobernar Porcio Festo. Porcio Festo reemplaza a Félix, ¿verdad? Entonces, capítulo 25, Porcio Festo empieza acá, ahora ya a gobernar. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Festo era muy diferente a Félix, totalmente diferente. Ya dicen que Festo fue muy buena gente. Nerón también fue buena gente, dicen, ¿no? Los primeros 5 años de su gobierno, Nerón fue muy bueno, pero después se transformó un demonio. ¿Ya?
Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, dándole él mismo partida en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. O sea, el mismo Festo le acompaña y dice, desciendan conmigo, ¿no? Ahí está. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, van a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Ahí está, las cuales no podían probar. Aquí hay otro, Festo queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, porque Festo era representante de César ahí, ¿no? Donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo, no a César ahí, a Chávez, sino a Nerón. A Nerón se llamaba Césares a los gobernantes, ¿no?, romanos. César Nerón, Augusto. César. Entonces Festo, habiendo hablado el consejo, respondió, a César has apelado, a César has. Interesante, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Pastor, en el capítulo 24, en el versículo 27, ahí también habla de Festo, ¿no? O sea, Festo en realidad, también averiguando, antes que reemplace a Félix, él era un procurador judío, ¿no? Pero acá vemos que también Festo era así más o menos tipo Pilato, porque él también por querer congraciar con la gente, quedar bien, dejó a Pablo preso. Claro. Muy bien. Muy bien, entonces. Félix es el que deja preso a Pablo. Entonces ahí tenemos a Festo. Podemos ver que el encarcelamiento generoso de Pablo en Cesarea fue en realidad una provisión divina de custodia protectora contra las intenciones asesinas de los líderes religiosos. Cómo Dios trabaja para cuidarnos, para cuidar a Pablo, hasta que cumpla el propósito para la cual ha sido escogido y llamado. También fue para él una temporada de descanso después de sus años de duro servicio misionero, lo cual lo preparó para los desafíos que se presentarían en los años venideros. A veces decimos, ¿por qué a mí me pasa esto? Es que Dios tiene el control y sabe por qué, ¿no? El año 2014 mi esposa estuvo delicado. Dios fue tan exacto. Entonces, 6 meses descansó, terminando su tratamiento,
Rapidito encontró trabajo de nuevo. ¿Ah? Ella dice, Dios es exacto, maravilloso, ¿no? Entonces, Dios permitió que estuviera en la cárcel también para que pudiera escribir cartas, meditar en la palabra, aprovechar el tiempo. No desperdició el tiempo para nada. ¿Ya? Entonces, Pablo apela a César para evitar un complot contra su vida. Esa es la sabiduría de Dios que le da a Pablo. Porque si se quedaba ahí, ¿qué pasaba? Quizás como a Jesús lo mataban. Pero Dios le dio la sabiduría. Entonces ahí Pablo está apelando. ¿No? Festo resistió la presión de los judíos para que llevara a Pablo a Jerusalén, quienes planeaban matarle en el camino. Una vez más, un equipo de expertos judíos va hasta Cesarea para presentar oficialmente las acusaciones contra el apóstol. Pero no hay pruebas. Presintiendo que Festo cedería ante los judíos para llevarle a Jerusalén, lo que significa sin duda su muerte, Pablo apela a César. Al César a quien Pablo apelaba era Nerón, quien empezó a reinar en el año 54 a.C. Sus primeros años fueron moderados y no dio señales de crueldad que luego lo mostraría. Sus acciones muestran el peligro de la religión que no está en contacto verdadero con Dios. Ya, miren los judíos, lo que hace la religión. Ellos son religiosos, entonces la religión muestra el peligro, ¿no? Si no están en contacto con Dios, ¿qué es lo que han mostrado atrás? Un corazón Duro. asesino. Quieren matar, ¿no? Si tu religión no te convierte, si tu religión te convierte en mentiroso y asesino, hay algo malo en ella. ¿Ah? Hay que tener mucho cuidado entonces. Del 13, versículo 13 hasta el 26, versículo 32, vamos a encontrar la audiencia de Pablo ante el rey Agripa. El rey Agripa. ¿Ah? Pero vamos a mirar primero la Biblia, miremos primero. ¿Dónde está la Biblia? Acá está. Del versículo 13. ¿Ya? Ahí vamos a mirar algunos versículos nada más, no todos, porque si no, no vamos a completar. A ver. ¿Ya? Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice, aquí hay una parejita, Agripa y Berenice, ¿no? Vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilatación al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores,
ningún cargo presentaron de los que se sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Ahí está. Así es. ¿Han visto la película Dios no está muerto? Sí, ¿no? Sí, Claro, si no, les pongo 0, ¿ah? hay varios. Estoy bromeando. O la 1 o la Yo- 2, pastor. Ah, Hay 1, 2, 3, hasta 4. sí. Yo la 1, la 2 la he visto. La 3 creo que me estafaron. Compré la 3 y era otra. No me habían estafado. Bueno, versículo 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que lo enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Esta partecita me encanta, ¿no? Yo también quisiera oír a ese hombre. Y al otro día vino Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los principales con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir. Qué judíos, ¿no? Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, es muy parecido a lo de Jesús, ¿no? Y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de cargos que haya en su contra. Vamos al capítulo 25 de leerlo. No era tan largo, por eso la leí. A ver. ¿Cómo estamos? Pastor, una consulta. Sí. Berenice era esposa del rey Agripa, era su hija o era su hermana. A ver, vamos a ver acá qué tengo, ¿ya? El bisabuelo de este rey Agripa había tratado de matar a Jesús cuando era bebé. Su abuelo había mandado decapitar a Juan el Bautista. Su padre había martirizado al primer apóstol Santiago en el capítulo 12 de Hechos. Ahora Pablo estaba delante del siguiente en la línea de los Herodes, Herodes Agripa. Berenice era la hermana de Agripa. La historia secular registra rumores de que su relación era incestuosa. ¿Qué es incestuosa? Justamente lo que preguntaba. ¿Quién preguntó? Yo. Se me acabó, el Carlitos Enrique, se me acabó la batería del mouse. ¿Por qué no lo abrí? Todos no reinaban. Incestuosa. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Fue su hermana o su...? Su hermana o sí. Su esposa, su hermana, dije. ¿Qué has investigado? Bueno, he ¿Qué? visto, he visto, algunos, sobre Berenice he buscado, ¿no? He visto más que nada imágenes, ¿no? De vitrales
cuando sale, pues, que figura que es su hermana. Su hermana. Ujú. Por eso dice incestuosa. Bueno, haya sido algún familiar, ¿no? Por eso dice incestuosa. Mm. Ya. Puede ser, pastor, Herodes que Agripa II no reinaba sobre un gran territorio, pero sí tenía gran influencia porque el emperador le había dado derecho de inspeccionar los asuntos del templo en Jerusalén y del nombramiento del sumo sacerdote. Ahí tenemos entonces cerca del capítulo. incestuosa. Pastor, Sí, Su hermana era. al mencionar esa palabrita incestuosa, ¿no? O sea, que quiere decir que tenía una relación con su hermano. sí, puede ser con su hermana, con su madre o su hija. Ese es, a eso se refiere incestuosa, ¿no? Claro, claro. Ajá. Algunos dicen que era su hermana, ¿no? Sí. Pero exactamente no hay datos, incestuosa nada más. En cambio, como del apóstol, del profeta Juan, que a un Herodes le dice, ¿no? No te es lícito haberle quitado la mujer de tu hermano. Es un dato muy especial. Las palabras, un cierto Jesús, muestran que Festo no sabía mucho acerca de Jesús. Es bueno recordar que las grandes e importantes personas de la época de Pablo no sabían mucho acerca de Jesús y se les tenía que explicar. Hermanos, es por eso que debemos continuar predicando a Jesucristo, porque todavía se le conoce poco. La mayoría de esta ciudad son tan ignorantes acerca de Jesús como lo fue Festo. Así dice Spurgeon. ¿Ya? Y en tu ciudad hay mucha gente no sabe quién es Jesús. Ah, murió en la cruz, nada más sabe. Pero hay que explicarles, ¿no? Hay que tener paciencia con ellos. Pastor, Sí, en caso de Félix, él sí tenía conocimiento de Jesús, pero en caso de, claro, por intermedio de su esposa, ¿no? Pero en caso de Festo, él sí no tenía conocimiento mucho de Jesús. no tenía mucho por la manera como se expresa, ¿no? Sí. Pero escuchó a Pablo De, de cierto es- Jesús, de que está vivo. Sí, sí, Carlos. sí, es raro, ¿no? Porque en realidad Festo era judío, ¿no? Así es. ¿No? Y de que no tenía noción, bueno, se parece un poco controversial, ¿no? Porque yo creo que como judío debió conocer, ¿no? De Jesús. A menos que él haya estado, Carlitos, en este es un otro. buen punto. Carlitos, este es un buen punto porque es la verdad. Muchos de nosotros a veces nos ocupamos estar en la iglesia, los pastores, pero nuestros hijos no saben nada de Biblia. ¿Ya? Predicamos muy bonito, aconsejamos, pero a nuestros hijos lo dejamos abandonados, de lados. Y No es lo oramos primero por que él, deberíamos hacer. no lo bendecimos. Y en judíos hay muy buenos judíos, pero también hay como muy malos judíos. ¿Ya? Pero en este caso también, Pastor Festo también era judío. Sí. Y Festo por eso, simplemente no podía enviar a Pablo a César con una carta que decía, realmente no sé de qué se le acusa a este hombre y probablemente es inocente de cualquier falta, pero pensé que de cualquier manera debía enviártelo. Esa no sería una manera de lograr popularidad con César. Entonces, si enviar un caso muy especial ante César era para buscar también un comodín, ¿no? O popularidad, Pastor, pero no fue así. Sí, en pocas palabras, en este caso no tenían pruebas contra Pablo, ¿no? Y no tenían cómo acusarlo. no había pruebas. A los justos
buscan las razones de querer acusarlo y matarlo. No sé si ustedes saben, no sé si les conté. Había un hombre en una ciudad muy justo, muy santo, muy sabio también. Pero un día la ciudad dijo, vamos a condenarlo y vamos a matarlo a este justo, porque este es un santo, dice, ¿no? Hasta fueron al juez y le pagaron al juez para que lo condenaran. Entonces el juez escribió 2 papelitos. En los 2 papelitos escribió el juez condenado, condenado. Y los envolvió, ¿no? Y los puso delante de este justo y le dijo, mira, la gente te condena, pero yo la verdad no sé qué hacer ahora, pero voy a dejarlo a la de Dios. Donde salga el papelito, tú agarras uno y el papelito que salga, eso será contigo. ¿Usted qué haría? ¿Ha escuchado esta historia? Imagine que usted es ese que está ahí. ¿Qué haría? ¿Confiaría en ese juez corrupto y agarraría un papelito y lo abriría? ¿Qué saldría? Condenado. ¿Me están entendiendo? Sí. Pero este justo, ¿sabe qué hizo? Se agachó su cabeza y Dios le dio la sabiduría, agarró un papelito y lo comió. Lo pasó. El juez dijo, ahora, ¿cómo vamos a saber qué has agarrado? Fácil, le dice, ahí está el otro. Y se supone que el otro, lo que yo lo comí, debe ser el otro. Así lo salvó Dios. Ninguna condenación hay para los justos. Pablo, no había ni una acusación. Dios tenía el propósito de guardarlo, de cuidarlo, de llevarlo para cumplir su misión, para predicar ante reyes. Y mira, acá está ante Félix, ahora ante Festo, y después vamos a encontrar delante de quién va a estar. Agripa. En Roma, ante los judíos, ¿no? Llega a Roma. Nosotros somos conformistas. No queremos predicar al alcalde, al gobernador. No queremos predicar, ¿no? Queremos predicar a la gentecita nomás de por ahí, ¿no? Tanto el que está por ahí como aquel que está con corbata. El otro día yo fui a la SUNAR porque presenté un documento ahí. Y un señor se me saluda muy feliz. Y entonces se baja de su auto, me da la mano, bien a la corbata. Y yo también le sonrío y me da la mano. ¿Cómo estás? Me dice, ¿no? Le digo, ¿quién es usted? Le digo, soy abogado. Le digo, qué bueno. ¿Y sabe quién soy yo? Le digo, que yo pensé que me conoce. Le digo, no, no te conozco, primera vez, pero nos saludamos. Yo soy el pastor de la iglesia Bechalón. Bechalón he escuchado, dice. He escuchado Bechalón. Ya le digo. ¿Y tiene tiempo para conversar un poquito?
Claro, me dice, yo soy abogado, yo leo la Biblia. Ah, qué bueno. ¿Y ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador en su vida? No, ¿qué es eso? Dice, ¿no? ¿Qué es eso? Pero ahí hay una banquita, ¿podemos sentarnos? Para que escuche atentamente mejor. 10 minutitos nomás, no le va a quitar mucho tiempo, le digo, ¿no? Y no, otra oportunidad. Ya, otra oportunidad. Qué gusto, nos saludamos, nos despedimos. Y otra vez nos encontramos, otra oportunidad. Ahora es la oportunidad, ¿no? Le digo. Claro, me dice, vamos a sentarnos. Nos sentamos. Rápido. Un hombre rico, Nicodemo, tenía que nacer de nuevo. Se maravilló. ¿Sabe por qué se maravilló? No sé. Ah, le digo, ¿por qué? Porque lo que la carne es carne y lo que es nacido del espíritu, del espíritu. Por eso usted no puede hacer bien. Por eso yo no puedo hacer bien. Pero cuando nacemos de nuevo, podemos dejar que el que vive dentro de nosotros, Cristo, desea recibir a Jesús como Señor y Salvador en su vida. Sí, ¿por qué no? Y voy a recibir a Jesús en tu iglesia. Voy a visitar. Así me dijo y parece que se ha confundido de iglesia que hasta ahorita no llega. Pero espero que haya ido a otra iglesia y espero que haya recibido a Jesús. Pastor, Interesante. Pastor, ¿puede poner, pastor, el capítulo anterior, el cuadradito, donde dice Félix? Hay un tema ahí que me... ¿Qué capítulo, qué versículo? No, el cuadro que estaba, que habla de Félix acusando a Pablo, o llevando a Pablo, pero no tiene excusas. ¿En el PowerPoint o en la Biblia? No, el PowerPoint. Mm, Ese, no, el último cuadrecito, el último cuadro que antes de desaparecerlo, era el último. el Ahí está, último, ese es el ahí, ahí. último. Sí, ahí me parece algo cuando he leído, dice, Festo dice, no podía enviar a Pablo a mí, ¿no? Perdón, a César, dice. Esto me Chistecito. sorprende, ¿no? Mira, dice, con una carta que decía, realmente no sé de qué se acusa a este hombre y probablemente es inocente de cualquier falta. Eso le hace recordar cuando le llevaron a Jesús, ¿cierto? A Pilatos y Pilatos no encontró nada, no excusa a Jesús. Por eso que se lavó la mano y él dijo bien claro, no encuentro nada de este hombre justo, ¿no? Algo así como parecido estuviera hablando, ¿no? Pero, pero ahí ve que en realidad él sabe que este hombre es inocente de todo porque esto conoce, ¿no? Ciertamente la palabra de Jesús, ¿no? Él ha escuchado. ¿Mm? Así es. Ok. Muy bien. Avanzamos. Capítulo 26. ¿Preguntas? Oh, no. Pastor, a diferencia de Félix, Festo no de ninguna manera quiso sobornar a Preguntas, Pablo. preguntas. No le escuché tan bien. ¿Quién fue? ¿Henry? Pastor, estaba comentando de que a diferencia de Félix que quería pues un soborno, Festo no, en ninguna parte vemos que quería hacer tal cosa, ¿no? Es más, hasta lo quiso proteger de los mismos judíos. Claro. Sí, excelente. Muy bien, vamos al capítulo 26. Ya estamos capítulo 26. 27 y 28 tenemos que avanzar. A ver, capítulo 26.
¿6 toca o 25 ya? 26. 6, ¿no? 26. Entonces, los primeros 3 versículos habla la defensa de Pablo ante Agripa. ¿Ya? Se te permite hablar por ti mismo. Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Muy bonito. ¿Y qué cuenta del versículo 4? Hasta el versículo 8, ¿no? La vida anterior de Pablo. Aquí puede sacar su testimonio. La vida anterior de Pablo, su vida anterior, rápidamente, y también cómo ha sido perdonado, cómo ha sido salvado y para qué está ahora, ¿no? Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Acá viví fariseo, ¿no? Acá Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Y ahí divide la asamblea en Hechos 23:6. En Filipenses 3:5 también, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. ¿De qué tribu era el apóstol Pablo? Acá les estoy diciendo ahorita. Filipenses 3:5. ¿Ah? Lo vuelvo a repetir para que escuchen. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Relativo de Benjamín. Benjamín. Ahora, ¿cuál fue su primer nombre de Pablo? Saulo. ¿Ah? Saulo. Ese es Saúl en el antiguo, en el hebreo, es Saúl. ¿De qué tribu fue Saúl en el Antiguo Testamento? El primer rey de Israel. De Benjamín también, pues. Sí, de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Benjamín era. Saúl, Saulo, Pablo, Benjamín. Ajá. Benjamín. Y ahora por la esperanza. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperaban que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusados por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite entre los muertos? Ah. Ahí está. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Y del versículo 12 va a relatar su conversión, como ya lo hemos leído en Hechos 9, capítulo 22 también, ¿ya? Pero acá hay algo muy interesante en el versículo 16.
hasta el 18. Ya vamos a leer juntos. Activen, a ver, juntos. Ya, yo leo el 16, ustedes el 17 y el 18 vamos a leer parte por parte, ¿ya? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17. Librándote de tu Librándote de tu pueblo pueblo y de y de los gentiles, y quienes a quienes ahora te envío Ya, muy bien. para que abra sus ojos. Ya, aquí vamos a mirar. Ya, miren. Acá les voy a dar el bosquejo para que su sermón para el domingo. Del versículo 16 al 18, esto es muy importante. Pero Pablo estaba bien claro, bien seguro para qué el Señor me ha llamado, para qué me ha escogido, para qué lo levantó, ya lo tumbó y lo levantó. ¿Para qué? Del versículo 16, levántate sobre tus pies, porque para esto. ¿Para qué está estudiando usted? para ser ministro de Dios. Amén. Para hacer, ¿no? Amén. La obra de Dios. Entonces, ¿para qué Dios lo llamó a entrar al ministerio? Ahí le dice, para ponerte por congresista, presidente. Por ministro y testigo. Testigo. Usted es Ministro y testigo. ministro, porque usted va a ministrar la palabra de Dios. Usted es un hermeneuta. Dios, el hermeneuta es el intérprete, que lo que Dios le habla y el intérprete le lleva al pueblo. Eso es lo que hace el hermeneuta. Ministro, ¿ya? Ministro. Entonces va a ministrar como ministro de la palabra de Dios. Doy en matrimonio, ¿no? Declaro a ti, marido, a ti, mujer, ¿no? Eso hacemos. Como ministro de Dios te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ministramos. Y cuando predicamos también ministramos, ¿no? Entonces usted es un ministro. ¿Usted lo sabía eso? Usted no es cualquiera. Su identidad, ministro, ¿ya? Testigo. ¿Qué es un testigo? El testigo solamente tiene que hablar lo que ve, nada más. De las cosas que has visto y en las que me apareceré a ti. ¿Ya? Entonces, muy interesante. Versículo 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Por eso se reconoce al apóstol de los Gentiles. gentiles. Muy bien. Versículo 18, Josecito ya sabe esto, el 18 para adelante, ¿no? Creo que lo Para anotaba ya. Ojos, para que se conviertan de pronto. A ver, anótalo. 5 cosas ahí. El propósito de lo que Pablo fue llamado y escogido fue por 5 razones. Número 1, para que abra sus ojos. 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de mucha gente. Y nosotros tenemos esa tarea de abrir los ojos. Ellos están ciegos espiritualmente. Tenemos mucha tarea. Amén. Amén. Ese es, tu hijo puede estar ciego, tu hija puede estar ciego, no, tiene ojos pero no ven. Mira, la gente está ciega, ¿por qué? Ven un santo, le visten, no tiene pies, tiene ojos pero no camina y ellos creen. ¿Por qué creen? Están ciegos, sus ojos están abiertos, pero creen eso. Están cegados espiritualmente.
Mente. Mente. 2. Conversión. El punto número 2. Para que se conviertan. Conviertan de las tinieblas a la luz. Amén. ¿Ya? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La gente está bajo la oscuridad, Tinieblas. ¿ya? Pero tenemos que traerlos a Jesús porque Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará En tinieblas. en tinieblas. Usted ya está en la luz. El que está ciego no puede guiar a otro ciego. Pero el que tiene ya la luz, hay que sacar de las tinieblas a mucha gente. ¿Ya? Un policía encontró a un niño en la calle y le dijo, ¿dónde vives? En el infierno. Así le contestó el muchacho. ¿De verdad? No te burles de mí, le dice el policía. Ah, vamos. Guíame a tu casa, vamos. Quiero hablar con tu papá. Y entonces, cuando llega a la casa del papá, escucha que están peleando adentro. Y entonces, la mujer, el policía en la puerta, está por tocar la puerta y escucha el policía decir de adentro, eres un demonio, le dice la mujer a su marido. Y entonces el hombre le contesta a la mujer, eres una diabla. Y el policía al escuchar eso, verdaderamente le dijo al niño, tú vives en un infierno, en el infierno. Mejor vamos a la policía, ahí hay comida, hay un colchoncito, ahí vas a dormir mejor. Y lo llevó a la policía hasta que sus padres vinieran a buscarlo. La gente vive en tinieblas. No saben vivir en la luz. Tercer punto. A ver, ¿quién lee? De la Potestad de Satanás a Dios. a Dios. ¿Sí? De la potestad de Satanás a Dios. A ver, yo les pregunto. A ver, William Jesús Cabello. ¿Está ahí o no? ¿Qué quiere decir se conviertan de la potestad de Satanás a Dios? Lexis Altamirano. Danielito Seminario. Ya hablo de música, Daniel, ahorita va a prender su cámara. Mira, ¿cuántos de ustedes acá son buenos, hacen bien las cosas? Amén. ¿Por qué? Ustedes ya conocen, ya están bajo el poder de Dios. Pero la gente en el mundo quiere ser buena gente, quiere hacer buenas obras, quiere cumplir la ley, quiere cumplir los mandamientos, pero no puede. Muchos padres exigen a sus hijos que sean obedientes, pero no pueden. ¿Saben por qué? Porque aquí está la clave, porque están bajo la potestad de Satanás. Pastor, yo quería ser fiel a mi mujer, pero no puedo ser fiel. Mujeres también, así dicen, ¿no? Yo quiero ser fiel a mi marido, pero me gana la carne. Miren, así están bajo la potestad de Satanás.
Otro punto, para que reciban perdón de pecados, para que reciban por la fe que es en mí perdón De pecados. de pecados. Entonces, ¿cómo Dios nos perdona nuestros pecados? Tenemos que hablar de Levítico capítulo 4, 26, 26. Isaías 1, 18, también Primera de San Juan 1, 7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿no? ¿Se da cuenta? Para que reciban por la fe perdón de pecados que es en mí. Y otro punto más, para que reciban Herencia. herencia entre los Santificados. santificados. Aquí está completito la doctrina bíblica. Una herencia entre los... ¿Usted qué necesita para recibir herencia? Ser hijo de su papá, ¿no? Si usted es centenado, no va a recibir solo los hijos. Y usted como hijo de Dios va a recibir una herencia maravillosa allá en los cielos. Pastor, se saltó uno, creo. ¿Cuál? El de que por fe recibiremos perdón de pecado. No, lo que pasa es que te fuiste, sí, ya. O Ah, sea, sí, se ve. Ya se está gastando la batería, tiene que enchufar el acta. Ajá, para que reciban por fe. Ujú. Anoche justamente teníamos estudio bíblico en la iglesia y les digo, la salvación no es por fe. La salvación es por gracia. La gracia de Dios nos permitió escuchar el evangelio y la gracia de Dios, como escuché el evangelio, yo obtuve la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando me predicaron, yo escuché y tuve fe y creí en la palabra que me predicaron, entonces ya recibo la gracia de Dios. La salvación es por gracia, Gracias. ¿no? Mucha gente vive muy cargada por sus pecados. Ahora también déjeme darle una noticia. Estaba mirando algunos pasajes, pero miles de defectos. Por ejemplo, los hermanos de José. Muchas fallas, muchas cosas hicieron mal, pero ellos fueron perdonados por José. José no les dice nada, les provee. Es la gracia de Dios. Nosotros tenemos miles de fallas, pero aún así, anuncie el evangelio. Predique el evangelio. ¿Ya? Vamos a quedarnos aquí, volvemos un cuarto para las 10 minutos de receso, por favor, para poder avanzar. Ya, y terminar. Volvemos a las 8:45. ¿Estamos bien?